Mi esposo estaba recostado en la cama, con la mirada fija en la pantalla del televisor, pero su postura rígida me inquietaba. Durante varios días, notaba en él un comportamiento distante que le resultaba complicado de entender. Al contemplarlo, sentía una mezcla de anhelo y desilusión que no podía pasar por alto. Desde el primer momento, su presencia captó mi atención. Aunque estábamos muy próximos, notaba una distancia inexplicable entre los dos. El intenso calor me agobiaba, pero el padre de mi esposo gentilmente me ayudó a sentir alivio. La habitación estaba sumida en penumbra, solo iluminada por la lámpara de noche que arrojaba una luz acogedora, pintando el entorno con un delicado matiz dorado. Progresaba con precaución, percibiendo la delicada caricia de la tela en mi piel. Cada vez que me desplazaba, percibía una vibración en todo a mi alrededor, mientras el suave contacto de la tela se mezclaba con los latidos acelerados de mi corazón. Susurré: ¿te das cuenta, cariño? Swinguiendo con cautela para no romper la delicada conexión que aún existía entre nosotros. Me acerqué con la esperanza de recuperar la conexión entre nosotros y sentirnos nuevamente unidos. He notado que has estado un poco distante últimamente, con un aire delicado y un toque de encanto. Mi voz dejaba entrever una inquietud que mantenía en secreto. Recuerda que estoy aquí para escucharte si necesitas desahogarte por alguna preocupación. Apartó la mirada de la pantalla brevemente y con sus ojos oscuros y fríos como el mármol, dijo: no hay problema, cariño. Todo está bajo control. Respondió con una frialdad que me sorprendió intensamente. Estoy viendo el programa para relajarme y asegurarme de tener un buen descanso esta noche. Al escuchar sus palabras, mis manos, que acariciaban delicadamente su brazo, se quedaron quietas de repente. A pesar de las circunstancias, intenté aliviar la tensión en ese momento. ¿Qué opinas de la idea de que te ayude a calmarte?, sugerí en tono bajo, casi murmurando. Hace mucho que no compartimos momentos juntos como antes. Decidí tomarme un breve descanso, observando su expresión en busca de alguna señal de cercanía emocional, alguna pista que me mostrara si él también anhelaba lo mismo. Creo que sería conveniente dedicarle más tiempo a nuestra relación, como hacíamos antes. Deseaba recibir una sonrisa amigable, un gesto de entendimiento, pero en su lugar me encontré con una mirada fría que me dejó sorprendido. Habitualmente demostraban calidez y hospitalidad, pero en ese momento sus ojos reflejaban una barrera impenetrable. Manifestó su incapacidad para hacer frente a la situación en ese instante, mostrando una actitud fría que me provocó una opresión en el pecho, como si una fuerza invisible apretara mi corazón. Mientras intentaba comprender sus palabras, percibí que mi respiración se volvía lenta y entrecortada. Me acosté con delicadeza en la cama, intentando organizar mis ideas. Pregunté cuándo podríamos tener la oportunidad de estar solos. Al expresarme, me di cuenta de que mi tono fue más duro de lo previsto, reflejando la rabia que sentía en mi interior. Dejó salir un gruñido de desprecio, un sonido gutural lleno de desdén, y me preguntó de manera brusca si tenía algún otro lugar para desahogarme. Al girarse por completo, me dijo que hiciera mis propias reflexiones, sin demostrar arrepentimiento, y luego me dio la espalda. «Déjame descansar, pues con esa actitud tuya no despiertas ninguna compasión en lo más mínimo». Las palabras que salieron de su boca se extendieron por el aire como un tóxico, alcanzando gradualmente cada rincón del cuarto. Vi cómo se envolvía en la manta, creando una barrera física que me pareció imposible de cruzar entre los dos. En ese momento, un silencio profundo y denso invadió la atmósfera. En la habitación, un silencio total dominaba, solo roto por la suave brisa entrando por la ventana y el ligero murmullo del colchón al recibir su peso. Se mantenía en la semioscuridad, observando su espalda que parecía impenetrable como un muro.
la esperanza se esfumó de mi agarre, dejándome solo en la oscuridad de esa habitación fría. El peso de las cobijas sobre mi cuerpo apenas lograba calmar el temblor de mi piel, que no sabía si era por el frío o por la desilusión que había experimentado. A mi lado, los ronquidos de mi esposo marcaban el ritmo de mi insomnio, un sonido grave y pesado que se burlaba cruelmente en mis oídos. Mientras él dormía profundamente, ajeno a mis pensamientos y deseos no cumplidos, yo me revolvía bajo las mantas, sintiendo una mezcla de irritación y desencanto. Intenté dormir de nuevo, pero los pensamientos en mi mente eran demasiado intensos. Al despertar, me moví con cuidado, tratando de no hacer ruido, como si él pudiera notar que mi malestar no se debía solo a la falta de descanso. Miré el reloj que descansaba sobre la cómoda y noté que eran las 11:30 de la noche. En aquel instante, en casa todo era silencio absoluto, solo perturbado por el distante murmullo de los ronquidos de mi marido. Caminé hacia el baño con poca luz, sintiendo cómo el camisón rozaba mi piel, destacándose bajo la tenue iluminación lunar que se colaba por las ventanas. En la semioscuridad del cuarto de baño, la luz tenue de la luna me permitía ubicarme. Al momento de cerrar la puerta, un leve sonido metálico retumbó de manera sorprendentemente intensa en la quietud que me envolvía. Aunque estuve poco tiempo en el campo, al regresar noté una transformación en el ambiente. De pronto, la luz del corredor se encendió, iluminando el suelo con un resplandor inesperado. Sin moverme en la puerta, el vestido se pegaba a mi piel por la humedad ambiental. En ese sitio, a unos 3 metros de donde estaba, lo vi. Al salir al pasillo, vi al padre de mi esposo, quien pareció sorprendido de verme ahí a esa hora. Comencé a experimentar un aumento en mis pulsaciones, no por miedo, sino al percatarme de repente de mi propio ser, que se mostraba a través de la fina tela del camisón, iluminado y sin secretos. Sin decir nada, simplemente me miró durante un instante antes de voltearse bruscamente hacia la pared. Mi respiración se volvió un poco irregular y sentí un leve calor en las mejillas debido a la sorpresa del momento. Intenté encontrar las palabras adecuadas mientras mi mente procesaba la inesperada situación. En voz baja, musité: «Oh, estimado padre de mi pareja», intentando mostrar calma a pesar de la inseguridad en mi tono. Me generó temor. No obstante, le ruego que permanezca inmóvil mientras yo paso. Aprobó con gesto afirmativo, sin emitir sonido alguno. En nuestra presencia predominaba un silencio denso, únicamente interrumpido por el zumbido de la luz artificial que alumbraba el corredor. Me moví rápidamente, percibiendo el peso de su proximidad a mis espaldas, mi respiración agitada al acortar la distancia entre nosotros. Mientras caminaba junto a él, noté que su respiración estaba cerca y desprendía un sutil aroma a perfume y madera. Su presencia en el pasillo se hizo notar, y me sentí un poco incómoda por la situación inesperada. Al moverme hacia otro lado, un susurro interrumpió la tranquilidad del corredor. Pidió disculpas por cualquier molestia causada. Opté por no responder y seguí adelante hasta llegar a mi habitación, donde los ronquidos de mi esposo se escuchaban invariables. Tras salir, cerré la puerta suavemente y me apoyé en ella para calmar el torbellino de pensamientos que llenaba mi cabeza. Aunque seguía sintiendo mi piel erizada, en ese instante me costaba saber si era por el frío intenso o por lo sucedido hace poco. A la mañana siguiente, al despertar, seguí mi rutina cotidiana y mecánica para preparar el desayuno de mi esposo. Cada vez que realizaba una acción, esta se transformaba en un ritual con el propósito de calmar la tensión que había notado en el entorno últimamente. Mientras las tazas chocaban en el fregadero y el pan crujía suavemente en la tostadora, el silencio se veía interrumpido. Al notar que se acercaban a la entrada, mi corazón dio un ligero salto.
Volteé hacia él con una sonrisa, aunque en mi pecho percibía una sensación de vacío que sugería que algo no iba como debería. Al ingresar a la cocina, ni siquiera me volteó a ver. Le propuse café de manera relajada, intentando mostrar desinterés, mientras alzaba la jarra del café. El vapor caliente ascendía lentamente, llenando el aire con el característico aroma del café recién hecho. Respondió de manera fría y distante. No es necesario. También sé hacerlo. Al sentarse a la mesa sin cruzar miradas conmigo, sentí un vacío en el estómago. Querido, ¿por qué te comportas así? Pregunté intentando comprender la distancia emocional que nos separaba. El ruido producido al mover la silla fue lo primero que sucedió, seguido de una observación desagradable. Mientras sus dedos golpeaban con impaciencia la mesa, expresó: «Por favor, no me hables, cariño. Tu voz me resulta molesta». Manifestó con absoluta certeza su malestar al ser abordado de esa forma. Bajé la cabeza y percibí el sonido rugoso en mi garganta, lo que generó una interrupción en el ambiente que me rodeaba. Mientras el café seguía cayendo de la cafetera y el reloj marcaba el paso del tiempo, en mi interior sentía cómo algo se quebraba lentamente. En voz baja, expresé que lo más importante para mí era su alegría, mientras sujetaba en mi mano la mantequilla, que en ese momento me parecía sin importancia. Al tratar de entender lo que decía, mi vista se volvía un poco borrosa. De repente, fui interrumpido de manera abrupta. Él se puso de pie, y eso me dejó contento. Observé cómo se alejaba de la mesa, dejando su taza de café intacta. Una vez más, la silla produjo un chirrido, pareciendo despedirse de repente. Tenía la intención de seguir hablando, ampliar la conversación con más información. Quizás rogar. Sin embargo, me era imposible articular palabras. Estas se atascaban en mi garganta, atrapadas en la confusión que crecía con cada una de sus palabras. Al coger su abrigo del respaldo de la silla en el comedor, le reiteró que no debía llevar a cabo ninguna acción. Desde mi punto de vista, lo mejor sería irme. Al dirigirse hacia la salida, el ruido de sus pasos resonaba a lo largo del piso. En la cocina, un silencio absoluto dominaba el ambiente, interrumpido únicamente por el ruido de una cuchara al golpear el suelo. Continuó de manera abrupta, expresando: «Hoy no estaré presente». Podría llegar con retraso o quizás no se presente hasta el día siguiente. Escuché el fuerte golpe de la puerta principal al cerrarse cuando se fue. Repentinamente, escuché el ruido producido por la puerta de la cocina al ser abierta, generando un crujido. Deprisa limpié mis lágrimas con el dorso de mi mano, sin lograr esconder mis ojos enrojecidos y la tensión reflejada en mi semblante. Al llegar mi suegro, se desplazaba con firmeza. Aunque traté de esquivar su mirada, sabía que se había percatado de todo. De forma tranquila expresó: «Estoy al corriente de lo ocurrido». Hablando en voz baja, como si quisiera evitar ser descubierto por alguien y sentir vergüenza. «Lamento mucho que estés pasando por esta circunstancia, pero tranquilo, siempre hay una respuesta para todo». Su comportamiento denotaba serenidad y atención. El hombre que actuaba como una figura de padre, ausente por un largo periodo, se convertía en mi principal apoyo, mi refugio en medio del caos. Desde las labores más sencillas hasta las decisiones cruciales, se ha convertido en mi leal aliado en cada situación. Siempre me acompañaba a donde quiera que fuera. Me ayudaba con las compras en el supermercado, compartía conmigo las largas tardes de soledad en casa y lograba arrancarme una sonrisa en situaciones complicadas. Pasado un par de semanas, estábamos en el supermercado. Mientras se dedicaba a examinar minuciosamente las etiquetas de los artículos, él se ocupaba de empujar el carro de la compra. En ese instante,
Un individuo desconocido se acercó a mí con una sonrisa acogedora y amistosa. «Hola, ¿cómo estás?», saludó al dar la mano a mi suegro. «No sabía que te habías casado de nuevo, pero debo decir que hacen una pareja estupenda». «Realmente eres afortunado, colega. Ojalá yo pudiera tener esa suerte». Entre los pasillos del supermercado resonó su risa estruendosa. Una sensación de asombro me invadió, dejándome sin movimiento por un breve momento, indeciso sobre cómo reaccionar. El padre de mi pareja mostró una sutil sonrisa, algo nervioso, y se despidió rápidamente de su amigo. Mientras íbamos hacia el coche, su silencio era notorio. Cuando puso en marcha el automóvil, finalmente se animó a comentar sobre lo ingenioso que es mi amigo. ¿No te parece que tiene ideas muy interesantes? A pesar de que mostraba un tono alegre, noté en su voz un detalle que me hizo dudar si las palabras realmente le habían gustado tanto como parecía. Me senté y observé a través de la ventana, contemplando cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la distancia. En mi parecer, es adecuado que empiece una nueva fase en su existencia, respondí, demostrando una honestidad que me tomó por sorpresa. En mi opinión, es una persona extraordinaria capaz de traer felicidad a cualquier mujer que esté a su lado. Un suspiro se deslizó de entre sus labios mientras sus dedos tamborileaban sobre el volante. «Eso es lo que me pregunto», murmuró más para sí mismo que para mí. «No busco hacer feliz a cualquier mujer. Hay una en especial, pero está fuera de mi alcance». Un estremecimiento recorrió mi espalda, sintiendo cómo el ambiente dentro del coche se volvía más denso, como si mis palabras hubieran perturbado la atmósfera. Intenté mantener la calma, pero mis manos comenzaron a sudar. ¿Y quién será la afortunada elegida? Consulté sobre su lugar de residencia, ya sea en otra localidad o en el extranjero, intentando mostrar desinterés, aunque mi curiosidad late con fuerza en mi interior. De repente, soltó una risa corta y ruda, apartando momentáneamente la mirada del camino para observarme de reojo. «Me parece conveniente dejar ese tema en pausa. A veces es mejor no profundizar en ciertas circunstancias». Tu respuesta me causó inquietud. Notaba que entre nosotros había algo más que meras palabras, una sensación no dicha que se podía sentir en el aire. Aunque mi conciencia me instaba a parar, mi corazón acelerado me impulsaba a seguir adelante. Tomé valor y decidí expresarme a pesar de ser consciente del poder que mis palabras tendrían. Así que le expresé. «Padre, ¿recuerda cuando nos encontramos en el pasillo aquella noche?» Se notó una ligera incomodidad entre nosotros. Aseguró tener un recuerdo nítido de inmediato. Expresé mis pensamientos sin limitaciones. Me genera dudas si lo que observó fue de su satisfacción. Su mirada era tan penetrante que me hizo desviar la mirada brevemente. Tras eso, respondió con una suave sonrisa en los labios, expresando que cualquiera que te haya visto se habría sentido muy complacido con lo que presenció. «Por supuesto que me gustó mucho. Eres una mujer de una belleza excepcional». Después de que se descubrió la verdad, un intenso silencio dominó la atmósfera. Durante el trayecto en el coche, percibía cómo el sonido del motor se hacía más fuerte, desviándose del camino de siempre. La vista a través de la ventana cambió de repente, y me di cuenta de que estábamos rumbo a un destino desconocido para los dos. Le pregunté a mi suegro hacia dónde íbamos, aunque ya sospechaba la respuesta. Mostrando una expresión alegre en su cara, habló con una voz dulce y encantadora. Hizo referencia al sitio que los dos habían anhelado visitar durante un tiempo. De este modo, no fue necesario agregar más palabras. Al arribar a nuestro destino, aquello que no habíamos mencionado se transformó en hechos, y la influencia de nuestras traiciones recíprocas se diluyó en la fuerza del momento. Investigamos cada rincón de nuestro ser, un espacio al que mi esposo
y su ausencia no lograron acceder. Los días siguientes se convirtieron en un océano de dudas. Opté por divorciarme de mi marido al enterarme de que había entablado una relación con otra persona, decidiendo no postergar lo inevitable. Salí de la forma en que había arribado, con una gran felicidad, pero con emociones contrapuestas en mi ser. A pesar de que de vez en cuando mi suegro se comunica conmigo, percibo que algo dentro de mí ha experimentado un cambio desde esa primera reunión. Lo que pensé que solucionaría mi situación y calmaría mi dolor, terminó convirtiéndose en una herida más grave de lo esperado. Aunque es una persona extraordinaria, ya no le presto la misma dedicación que solía hacerlo. Las decisiones que tomamos siempre nos llevan a afrontar las ramificaciones que éstas conllevan. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de escuchar mis relatos. Antes de decir adiós, me gustaría recomendarte que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones, además de pulsar el botón de me gusta si disfrutaste del contenido. Te envía un afectuoso abrazo tu gran amiga Lucy. Nos vemos pronto.